Se dice que en la Escritura nuestro Padre Celestial anunció de antemano las buenas nuevas, el Evangelio del Reino que se nos anuncia el día de hoy a nosotros, los coherederos. Por eso dice en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, los que tienen la fe verdadera. En el versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, los que no son judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Dios con su plan de justificar a los gentiles. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Más adelante dice en el versículo, y podemos pasar al versículo 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Se le anunció de antemano el Evangelio. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual simiente es Cristo, es el Mesías. Esto nos enseña a nosotros aquí que la promesa en realidad será en todo su cumplimiento final y total cuando la simiente vuelva a esta tierra. En el versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con el Mesías, porque fue ratificado. Se dijo allí que era para la simiente de Abraham. La ley que vino 430 años después no abroga en ninguna manera el pacto para invalidar la promesa de ese pacto. Así, la promesa es antes de la ley. En el verso 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió la herencia de la tierra a Abraham mediante la promesa. Así le dijo a él, en él y en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, más adelante, dice en el verso 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? La respuesta del apóstol, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente a quien fue hecha la promesa, porque la promesa es para la simiente, para el Mesías, para nuestro Señor Jesús. Y dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, la ley. Si usted continúa leyendo, encuentra varios versículos que le hablan a usted de la promesa, porque de eso se trata. Tanto el verso 21 como el verso 22 le sigue hablando acerca de la promesa. Dice, por ejemplo, en el versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, por la fe en lo que Él habló, en lo que Él dijo y en lo que Él hizo, fuese dada a los creyentes. ¡Qué maravilla entender esto! ¡Qué hermoso entender acerca de esa promesa que nosotros como creyentes también recibimos! La vinculación es una vinculación que la Biblia misma hace. Abraham, el padre de la fe, es el que también hereda las promesas, así como su simiente, y nosotros la descendencia espiritual. Dice en el versículo 29, y si ustedes son de Cristo, o sea, son del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, familia de Abraham.
descendencia de Abraham. Si somos del Mesías, somos descendencia de Abraham. Y herederos, somos herederos según la promesa, esa promesa antigua. Note que aquí no se está hablando de 50 promesas, ni 2, ni 3. Se está hablando de una sola promesa dada a Abraham, que Jesús es el centro receptor de esa promesa, y nosotros también somos herederos según esa misma promesa en el verso 29 de Gálatas. Si avanzamos un poquito más, vemos nosotros cómo dice en el versículo 6 del capítulo 4. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el espíritu del Hijo, el espíritu de Jesús, el cual clama, Abba, Padre, el cual se reconoce por el mismo testimonio de Dios como Hijo de Dios. En el verso 4:7 de Gálatas dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio del Mesías. Estamos observando nosotros aquí que hay una promesa definida que Abraham creyó. Estamos observando aquí que esa promesa es firme para toda su descendencia. Estamos observando aquí que nosotros, aunque no somos del pueblo de Israel en cuanto a la carne, somos herederos según la promesa, porque somos del Mesías. Si somos del Mesías, hemos sido hechos cercanos. Ya no estamos lejos, sino que estamos cerca. Esta es nuestra esperanza. Esto es lo que se dice, heredaremos todos un día, porque heredaremos una misma cosa un día. En el libro de Hebreos, nosotros podemos observar que lamentablemente Abraham, aunque vivió en la tierra de Canaán, que se le dijo que él iba a poseer para siempre, esa promesa no se cumplió en la vida de él, sino que él entendía que si no iba a ser en su propia vida terrenal que él recibiría esa promesa de Dios, él entendía que la recibiría más adelante. Por eso el entendimiento de la resurrección. Dios levantaría a Abraham, porque en esa oportunidad que Dios lo levante en resurrección, allí sí podría recibir la herencia de Dios. Por eso dice en el versículo 8, donde empezamos este tema, y allí vamos a concluir. Por la fe, 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Él salió al lugar que había de recibir como herencia. No es otro lugar el que recibirá como herencia. Ese es el lugar que va a recibir como herencia. Para allá salió. Y salió sin saber a dónde iba, pero sabía de la promesa de Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Esa es la tierra de la promesa, y por eso se llama tierra prometida, porque es la promesa que Dios se ha comprometido a cumplir. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y en el versículos más adelante, o en el verso 10, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso significa que si Abraham entendió que la tierra donde vivió, Canaán, era la tierra de la promesa, y aquí versículo anterior le llama la tierra prometida, él comprendió que esa tierra sería la tierra donde su simiente, o desde donde su simiente, su descendiente, el Mesías, reinaría sobre toda la tierra. Muy bien, reinaría sobre todas las naciones. Eso quiere decir que él esperaba la ciudad, porque un reino, él entendía, tenía una ciudad capital. Había muchos reyes en Canaán, y cada uno de ellos tenían una ciudad sede de su reinado. Él estaba pensando en la ciudad sede del reinado, de la simiente, de la descendencia del Mesías. Por eso es que él sabía que era fiel Dios
que le había prometido. Él creyó al que le había prometido. Más adelante, cuando observamos el final del capítulo 11 del libro a los Hebreos, quiero leer, como dice aquí, que muchos fueron los que murieron sin haber recibido lo prometido. Eso es, en realidad murieron sin saber lo que ellos entendían, comprendían que no en su vida había sido la recepción de la promesa, sino que sería más adelante. Sin haber recibido lo prometido, murieron. En el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Lo miraban con los ojos de la esperanza y creyéndolo y saludándolo inclusive y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra que les tocó vivir en su tiempo. Es decir, aquella rodeada de gente impía en Canaán. Sí, así les tocó vivir, pero ellos esperaban más adelante que Dios hiciera la obra y que pudieran ellos alcanzar esa promesa. Ahora, en el versículo 39, y aquí voy a terminar en el versículo 39, Hebreos 11:39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, estamos hablando de todos los héroes de la fe de este capítulo, no recibieron lo prometido, porque todos ellos son coherederos y comparten la misma promesa antigua. Luego en el verso 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios ha provisto la glorificación para los que sean resucitados en el Mesías, la glorificación para aquellos de la última generación a quienes hallará la venida del Mesías, y serán glorificados ambos, el que murió en Jesús y el que esté vivo, recibirán esa glorificación para que todos unidos, no aparte los antiguos y aparte los creyentes en el Mesías, sino todos juntos, como dice el verso 40, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, todos juntos, recibiendo lo que un día se prometió. La resurrección es la que nos llama a nosotros para poder recibir aquella promesa maravillosa, aquella promesa que nosotros tenemos como nuestra herencia. Somos herederos con el Mesías, somos coherederos con el Mesías. Él es heredero, nosotros también somos herederos del mismo Dios que prometió.